lo quiero mostrar en un libro, en el libro de Éxodo, un ejemplo de la diferencia que existe entre la prosa y la poesía. Lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, donde hay dos textos que narran el mismo acontecimiento. El capítulo 14 está escrito en prosa y narra lo sucedido cuando Israel salió de Egipto. El capítulo 15 narra el mismo suceso, pero en poesía. Se le llama el canto de liberación. Y cuando usted lee el capítulo 14 de Éxodo y lee el capítulo 15, está leyendo el mismo acontecimiento, pero narrado de forma diferente. Y va a ver cómo usted disfruta el capítulo 15, porque la poesía tiene esa virtud de cautivarnos y poder un poco que meternos más, vivir aún en nuestro tiempo, vivir, recrear en nuestras mentes aquel momento glorioso cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. El poema ha sido redactado en versos breves y sencillos, lo que no hizo la descripción en prosa. Y en cada texto vemos que el fin comunicativo es diferente. En el poema las palabras son intensas y de carácter personal, usando mucho el pronombre personal yo, por lo que no busca relatar algo ni dar una información histórica, sino que busca un llamado profundo y emotivo para alabar a Dios que los ha salvado con una salvación tan grande como fue la de sacarlos a salvo y llevarlos en aquel momento glorioso. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 14, capítulo escrito en prosa, vemos que los detalles son muy abundantes, hay una progresión lógica de los acontecimientos, de modo que fácilmente puede aprenderse y puede repetirse. Y que básicamente lo que se busca es que el pueblo pueda repetir de generación en generación aquello que conoció. No se sabe mucho sobre el surgimiento de la poesía en la cultura hebrea, pero es antiquísima. La mayor opinión es que los primeros cantos se entonaron para conmemorar acontecimientos históricos, tanto como el canto de liberación de Moisés, que es el que le hice referencia hace un momento, Éxodo 15. La respuesta de Miriam en ese mismo capítulo de Éxodo y el canto de Débora en Jueces 5. Se cree que sean los textos poéticos más antiguos que existen. Pero hay otros estudiosos que opinan que existen otros remanentes de tradición oral, como es la reacción de Adán cuando vio a Eva, Génesis 2:23. Y entonces Adán expresa: ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O el juramento de venganza de Lamec, un descendiente de Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Respecto a los géneros literarios de la poesía hebrea, no hay un consenso del número de categorías literarias, porque muchas veces
se entremezclan entre sí. Por ejemplo, el vocablo hebreo shir, que literalmente se traduce canto. Canto. Por ejemplo, el nombre del libro, el nombre hebreo del libro del Cantar de los Cantares es Shir Hashirim. Shir Hashirim. Por supuesto, Shir en plural, en singular primero, y Shirim en plural. Ayer les decía que en el idioma hebreo todas las terminaciones im denotan el plural. Por ejemplo, shir es canto, shirim, cantos. Y cuando nosotros decimos shir hashirim, estamos hablando del canto de los cantos o el cantar de los cantares. Pero el término, el vocablo shir hebreo es genérico, porque lo mismo puede llamársele un canto que un poema. El canto de victoria de Jueces 5 se denomina shir, pero también se le llama shir al cantar de los cantares, shir hachirim, y a varios salmos. Y este término se combina muchas veces con otros para referirse a tipos más específicos de cantos o poemas. Y aquí les tengo varios ejemplos. Están los shir yedidot, shir canto, yedidot nupcial, las nupcias de matrimonio. El Salmo 45, estamos en presencia de un shir yedidot, un canto nupcial. Pero también están los shir mishmor. La palabra mishmor literalmente es salmo o salmodia. El Salmo 48:1, estamos en presencia de un shir mishmor, una salmodia, un salmo. Tenemos también la presencia de los shir hamalot. Shir hamalot, que se le llaman así al canto de los peregrinos. También se le conoce como canto de los ascensos. ¿Por qué de los ascensos? Y ahí hay un conjunto del salmo que le llamamos los salmos de los peregrinos. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 estamos en presencia de los shir hamalot, los cantos de los peregrinos. Y se cree que este conjunto de salmos del 120 al 134 se le llaman así porque eran los cantos que iban entonando el pueblo cuando iban a Jerusalén para celebrar la Pascua o celebrar las grandes fiestas, las grandes convocatorias, las fiestas nacionales que nacen en el Éxodo. Y se le llaman canto de los ascensos porque recuerden que Jerusalén es Sión, el monte de Sión. Y cuando ellos van caminos a Sión es como que van escalando el monte para llegar a la presencia del Señor. Por eso los shir hamalot o canto de la peregrinación o de los peregrinos, está este conjunto de salmos. La forma shir es masculino, shirá es la forma femenina de shir. El canto de Moisés en Deuteronomio 32 es un shirá. Pero siguiendo en este curso, tenemos que hablar que el término mishmor, salmo o salmodias, designan a 57 salmos y la mayoría de ellos se le atribuye a David. Por eso, cuando nosotros leemos en el texto hebreo a estos salmos, en la gran mayoría comienzan su título diciendo Mishmor de David, Salmo de David. Así comienzan en el primer renglón, Salmo de David, Mishmor de David. También están Mishmor, los salmos de Asaf,
y de los coreitas, que son muchas veces lamentos individuales, como este grupo de salmos que tienen ahí entre paréntesis. Ahora, muchos de estos salmos reciben dos designaciones. Por una parte son shir, canto, y por otra parte son mishmor, salmo. En algunos casos, mishmor es calificado de alguna otra manera. El Salmo 100, por ejemplo, es un mishmor letodá, un salmo de gratitud. 13 salmos reciben el nombre de maskil. El vocablo maskil en hebreo literalmente significa himno o poema. Son los himnos. Y ahí ustedes tienen entre paréntesis todos los salmos que reciben la designación de maskil. Algunos de ellos podrían considerarse salmos de enseñanza didáctica, como el 78. Y otras veces el maskil aparece dentro de un texto como en el Salmo 47:7. Y resulta interesante notar que la versión Dios habla hoy lo traduce como poema. La Biblia del lenguaje sencillo, BLS, lo llama himno hermoso. La nueva versión internacional lo califica como un salmo solemne, y Reina Valera del 95, sin embargo, no le da traducción y lo pone maskil. Si Reina Valera prefiere mantener la palabra hebrea, maskil. Aunque se pudo haber recogido esta frase. Y así comenzamos a ver una fusión o traslapo de categorías. Por ejemplo, el Salmo 45 es un mástil, un himno, pero también es un canto nupcial, un shir todá. El Salmo 88, por su parte, es al mismo tiempo un mishmor, pero ese mismo salmo es un shir y al mismo tiempo es un mástil. Estas son cosas de la poesía hebrea. El término quiná en hebreo designa el lamento o endecha cuando David llora la muerte de Saúl y Jonatán. Ahí tenemos un quiná. El libro de Lamentaciones es quiná en su totalidad. Y tenemos algunos salmos que pertenecen a esta categoría. Los mashal. Mashal es el vocablo hebreo del que se traduce proverbio. Es decir, todo lo que tiene que ver con los proverbios, con los refranes, son mashal. Hidá, el vocablo hebreo hidá, se refiere al enigma o adivinanza. Una adivinanza es un hidá. Lo que Salomón utilizó para confundir a sus oponentes. Una adivinanza. Neum y masá. Palabra neum y masá. Este vocablo se utiliza para los oráculos contra las naciones amenazantes. La palabra neum literalmente es un oráculo. Es lo más utilizado por los profetas. Por ejemplo, el Neum Yahvé, el oráculo del Señor, es el nombre específico del mensaje de Dios comunicado por medio de los profetas. Luis Alonso Choquel hace notar la presencia de dos categorías en el texto bíblico que son verajá
que literalmente se traduce bendición, y Kelalá, que literalmente se traduce maldición. Beracá y Kelalá. Beracá es bendición. Baruch, bendito. Kelalá es maldición. Y Arur, maldito. Y es curioso que cuando nosotros nos metemos un poquito en el hebreo, encontramos como el hebreo no tiene vocales, como el idioma hebreo no tiene vocales, encontramos que las mismas letras que se utilizan para bendición, veracá, se utilizan también para la palabra rodilla y para la palabra estanque o cisterna. Veracá, veraca y becaec. Si nosotros queremos hacer un salto y veracá es bendición y también se utiliza la misma raíz para rodilla, no lo dice la Biblia, no lo dice el texto hebreo, pero un poco que usando ese recurso que nos da la posibilidad de la interpretación, podemos decir que las mejores bendiciones son las que se buscan de rodillas. Vamos a seguir. El himno. El himno. El himno es un canto o poema de alabanza a Dios. Y se refiere a los hechos de Dios o las razones para alabarlo. Y estos salmos que son másquil, los himnos, deben haber sido compuestos para la celebración de las grandes fiestas. Dígase la fiesta de la Pascua, dígase la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la cosecha o fiesta de las cosechas o fiesta de las trompetas, como se le llama. Los cantos de gratitud rinden alabanza a Dios por haberlos librado, ya sea a una persona o a su pueblo de alguna amenaza específica o por el perdón de los pecados. Debe haber sido cantado en el santuario en algún momento en que se iba a ofrecer el sacrificio. Los salmos reales aluden al rey, por lo que se cree que el Salmo 2 y el Salmo 110 fueron compuestos para el día de la coronación, y el Salmo 45 para las bodas del rey. Y en los salmos reales encontramos oraciones o acciones de gracia por la victoria que el rey tuvo, algún éxito, o que Dios a través de un profeta apoya al rey, o las promesas que le hizo Dios, como en el caso de la promesa que le hace Dios a David. Y allí tenemos muchos de los aspectos por los cuales en los salmos reales tienen que ver mucho con David. El lamento es un canto poema triste que expresa desesperanza en cuanto a ciertas circunstancias o desdicha. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, alguna derrota o una catástrofe. Y los salmos imprecatorios son aquellos donde encontramos al salmista pidiendo venganza de parte de Dios. Son los salmos que pide que Dios maldiga y juzgue a los enemigos. Y ahí tienen algunos ejemplos de los salmos imprecatorios. Según el fin comunicativo, la poesía se puede categorizar en función del fin de comunicación. Está la poesía didáctica, que como su nombre lo indica, su fin es la enseñanza. Es la base de la escuela sapiencial, donde hace gran hincapié en que sus discípulos aprendan la ley y la importancia del temor al Señor. La poesía litúrgica, por su parte,
Está referida para la adoración del templo. Está más vinculada con el culto, con las festividades religiosas. Por lo cual, en estos tipos de salmos o en esta poesía, hay una referencia directa al lugar de adoración, donde muchas veces se le llama monte de Dios, por el significado del monte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que significa o simboliza la presencia de Dios, o también puede haber una referencia al santuario o al altar, lo mismo que a los votos u ofrendas que se ofrecen. La poesía erótica únicamente la encontramos en el Cantar de los Cantares. En este libro vamos a encontrar cómo sus protagonistas hacen una descripción del cuerpo y hacen una descripción del amor en la pareja, y de ahí la connotación del erotismo del Cantar de los Cantares. La poesía profética, que tiene como propósito comunicar el mensaje especial de Dios a su pueblo y sobre todo ataca la desigualdad y la injusticia social. Por eso es que a muchos de los profetas se le llamaron profetas sociales, por el énfasis que tiene la justicia social en sus textos. Y de toda la poesía que aparece en la Biblia, la profética es la más rica, porque en ella convergen diferentes géneros para comunicar el mensaje del profeta. Por lo que los libros de sabiduría, nosotros los podemos clasificar en tres formas: didácticos por su enseñanza, poéticos por su forma o sapienciales por su contenido. Y se le llaman sapienciales porque la enseñanza e instrucciones que Dios ofrece en ellos forman lo que el Antiguo Testamento llama sabiduría. Palabra sabiduría en hebreo, Chokmah, que es el fundamento de la piedad. Temer ofender a Dios y guardar su mandamiento con amor filial yo me atrevería a ir más allá. No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo. Y el griego aquí no entra mucho, pero más que filial, un amor ágape, incondicional. Es el fruto de la verdadera sabiduría. Si la moral es la ciencia de lo que debemos hacer, la sabiduría es el arte de hacerlo con agrado y fruto. En estos libros sapienciales, en estos libros de sabiduría, nos vamos a percatar de lo distante que estamos de la moderna concepción, donde se confunde sabiduría con conocimiento. Estos libros demuestran que la sabiduría es la capacidad que tenemos de aprender de la propia vida y va más allá del simple conocimiento. Los libros sapienciales, en cuanto a su forma, pertenecen al género poético. Pero hay algo que debemos saber. La poesía hebrea, a diferencia de la poesía moderna, no tiene rima, ni ritmo cuantitativo, ni metro en el sentido de la lengua clásica. Y lo único que distingue a la
poesía hebrea de la prosa es el acento, y no siempre está claro, y el ritmo de los pensamientos. Este último consiste en que el mismo pensamiento se expresa dos veces, sea con vocablos sinónimos, como el paralelismo sinónimo, sea en forma de tesis y antítesis, paralelismo antitético, o aún ampliado por una u otra adición, paralelismo sintético. Pero la poesía hebrea tiene esa característica. Por su parte, la literatura sapiencial, algo que quizás comenzamos un poquito al principio, tiene como característica que es un saber basado en la experiencia, por lo que se distingue de la profecía. El profeta se basa en una revelación que viene de Dios, pero la literatura sapiencial está basada en la experiencia de lo que el individuo, la persona, hombre o mujer, aprende en la vida. La historiografía se basa en el recuerdo de los acontecimientos pasados. Así que la experiencia que hablan los sabios no se identifica con lo que a mí me ha pasado. No es cualquier experiencia individual, sino que, en primer lugar, es universal, porque recoge la experiencia de generaciones. No conoce fronteras geográficas ni religiosas, porque es común a toda la humanidad. Se expresa a través de fórmulas sencillas como son los refranes, proverbios y alegorías. Se intenta transmitir a los jóvenes en las diversas generaciones. Hay preocupación por el ser humano en cuanto a tal. Es decir, no en cuanto a que sea miembro de una comunidad de la alianza, como aparece en otros textos del Antiguo Testamento, sino que en cuanto a tal quiere decir en su inteligencia, en su capacidad de ser mejor, en sus luchas, en su fracaso y también en sus éxitos, en su vida social, en su vida familiar, en el trabajo, en la juventud, en la vejez y por supuesto, sobre todas las cosas, en su relación con Dios. Hay un interés didáctico. La sabiduría nace como instrumento al servicio de la educación, sobre todo en las personas líderes del pueblo que van a gobernar. El vocablo hebreo, ahí les aparece así porque está escrito aquí en hebreo, y como no tienen las fuentes hebreas allá, pues no les va a salir las palabras hebreas. Por eso es que ayer les había puesto el primer tema en PDF para que pudieran ver los textos que yo les traje en la lengua original. El término hebreo que designa la sabiduría es Chokmah. Y su mejor traducción sería sensatez. Por lo que la sabiduría no se opone a la ignorancia, sino a la necedad. Una persona puede ignorar por falta de conocimiento o algo. Pero una persona que sabiendo las cosas las hace y las hace mal, entonces cae en necedad. Y es a lo que se opone la sabiduría. El significado del término hebreo traducido de forma genérica por sabiduría, Chokmah, solo parcialmente coincide con el latino sapiencia o con el griego sofía. Es decir, sapiencia es la palabra latina
de la que se traduce sabiduría, y la palabra griega que se traduce sabiduría es Sofía. La Sofía, la sabiduría. Para nosotros, hoy, si le preguntamos a cualquiera quién es una persona sabia, te dice una persona docta, un doctor, una persona que ha estudiado. Sin embargo, encontramos muchas veces a sabios que fracasan en lo personal y socialmente, y a eso la Biblia no le llamaría sabio. Por lo que Jochma, en este vocablo hebreo, Jochma, implica básicamente destreza, es decir, competencia en alguno de los ámbitos que definen al ser humano como tal, sea del carácter inmanente como la habilidad, la pericia, la profesionalidad, o desde la vocación trascendente como la religiosidad. Por lo que el sabio israelita no se ve tanto por lo que puede especular, sino por su saber estar, la forma de comportarse en el mundo, cómo convive con el medio natural y con los demás seres humanos. Por lo que reiteramos que estamos hablando de una sabiduría que se manifiesta en la práctica. Los caminos para la sabiduría, o los dos caminos para la sabiduría. Hay dos corrientes que se dan simultáneamente en la historia de la literatura sapiencial sin que una termine de ahogar a la otra. Se le denomina sabiduría antigua y sabiduría nueva. Conviven la una con la otra y se complementan. No me voy a detener mucho en esto porque ya al principio de la clase creo que hablamos bastante. La línea retribucionista basada en proverbios, el tema de la retribución, y la línea intelectualista, Cogelet y Job, es decir, Eclesiastés y Job, que es la que se opone a la retribución. Creo que al principio hablamos bastante y podemos saltar para ganar en tiempo y así poder terminar en tiempo la clase. El libro de Job. El libro de Job es un gran poema. Algunos lo consideran el mayor poema de la literatura. Y lo lindo del caso, lo que nos llama la atención es que es un poema, un diálogo poético, escrito en prosa. Trata el problema teológico del dolor en la vida del justo. Y de hecho, es una estocada a la línea retribucionista. Job está estrechamente conectado con el Salmo 49, el Salmo 73 y el Salmo 139. El núcleo del libro está en la segunda parte, el diálogo, que comprende casi las 2/3 partes del libro. Y hay quienes dicen que la tercera parte, el discurso de Eliú, pudo ser el aporte de un autor distinto y que no sea parte de la obra original. Eso es parte de lo que se puede especular o de lo que se escucha dentro de la crítica, sino que haya sido interpolado. La obra en general tiene las características y la seguridad de que está escrita por un solo autor, dotado de un profundo conocimiento y un gran poeta y un genial pensador religioso. La base de la historia es patriarcal. Y si ustedes me permiten ubicar a Job, yo lo ubicaría entre la historia primitiva y la historia patriarcal. El autor trata de demostrar a la luz de una concepción más exacta de las relaciones entre el hombre y su creador,
Y el punto central de la tesis del libro de Job es que Dios puede tener otras miras que van más allá de la justicia retributiva. Es un drama épico que nos da respuesta a una antigua e inquietante pregunta: ¿por qué el hombre se ve sometido a una tragedia aparentemente sin sentido? Es cuando una mañana nos levantamos y vemos que todo se nos ha virado al revés y decimos, ¿pero y esto de dónde vino? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta se da en el mismo principio del libro. Y es que Satanás continuamente está desafiando el gobierno de Dios. En el principio aparece Satanás, convencido de que el interés es el único motivo real del comportamiento humano. Es decir, los seres humanos se mueven por el interés. Te sirvo si yo tengo algo que pueda sacar de provecho. Si no, no me interesa tu problema. Esa es la tesis de Satanás. La filosofía de Satanás es la pregunta: ¿qué partido le voy a sacar yo? Nosotros aquí los cubanos acostumbramos a decir, cuando las personas van a un lugar y van a trabajar, dicen, bueno, ¿y cómo está la búsqueda? Si la búsqueda es, ¿qué voy a sacar yo de más? Y es la única explicación exacta. Dice Satanás, el interés es lo único que explica el proceder de las personas. Y Satanás se atreve a asegurar que cualquiera que afirme que los seres humanos actúan por cualquier otro motivo que no sea el interés es un farsante religioso, y él le dice a Dios, yo te lo puedo probar. Y ahí es donde comienza todo el relato de Job a desarrollarse. Es decir, básicamente Satanás le dice a Dios, Job te sirve a ti por como tú lo tienes. El día en que tú le quites las cosas que él tiene, se va a olvidar de ti, te va a maldecir y se va a ir tú. Se desencadenan una serie de sucesos catastróficos sobre Job ante la presión de Satanás. Luego, cuando comienza el relato de los tres amigos, el libro cambia ligeramente de curso. Ya no está solamente Job, sino que hay una controversia con sus amigos. Y allí vemos la gran parte del libro en sus discursos. Ellos tratan de dar respuesta a la misma pregunta, pero desde una perspectiva humana. Y los tres concluyen en el mismo punto. Job, tú has cometido algún pecado espantoso y por eso te vino esto. Ahí vemos una gran verdad moral, pero ellos la exageran. Y ellos quieren dejar bien dicho de que no existe otra cosa, otra realidad, porque las intervenciones de Dios deben ser claras, explícitas y matemáticas. Así que estos tres amigos de Job son víctimas de la deformación profesional del teólogo, que obliga a que el tema que trae en tres manos es un misterio. Ellos creen que pueden estudiar a Dios, pero al forzar los hechos para que encajen en su forma de entender las cosas, terminan convirtiéndose en personas deshonestas. El tema doctrinal que defienden estos tres hombres es el de la retribución, tema que trasciende al Nuevo Testamento y que Jesús confronta. Job los confronta este argumento de que son los malos los únicos que sufren, y Job dice, no es cierto.
Hay muchas personas malvadas que prosperan y no les pasa nada horrible. Entonces aparece Eliú y dice, todos están equivocados. Porque los amigos de Job están acusando injustamente a Job, pero Job también está echándole la culpa a Dios de su dificultad. Eliú presenta la debilidad que tiene ambos argumentos, pero no aporta nada. Y entonces, al final del libro, viene la parte más hermosa. La intervención de Dios. Capítulos 38 al 40 encontramos lo más asombroso, el más asombroso pasaje de toda la Biblia. Dios lleva a Job por una gira en la naturaleza, muestra en el universo, lleva a entender que hace falta tener una mente sobrehumana para dirigir y mantener el equilibrio y para responder a las interrogantes. Y al final del libro viene la abrumadora muestra de sabiduría de Dios. Job cae de rodillas, rostro en tierra, y le dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. El argumento central de Dios al final del libro es que la vida es demasiado compleja para hallar respuestas sencillas. Así que nosotros, como instrumento de Dios que somos, en el cual Él puede cumplir su propósito, algunos complicados que nos va a ser difícil entender. Merece que destaquemos la variedad de nombres divinos que aparecen en el libro de Job. Aparece el nombre sagrado Yahvé, literalmente el Señor. Elohim, el nombre genérico, Dios. Eloab, el nombre en singular, Dios. El nombre antiguo, más antiguo de Dios, que es Dios. Y Shaddai, literalmente el Dios de la montaña o el Dios todopoderoso. Dentro del libro vemos un monoteísmo bien rígido, porque todos los nombres hablan de un mismo Dios. Job y sus amigos hablan en nombre de toda la humanidad. De ahí que yo les diga que me encaja más en el periodo de la historia primitiva, más que el de la patriarcal. Esperan la salvación a través de una conducta limpia durante toda la vida. Solo Job busca una relación más íntima a través de una comunión amorosa. Es decir, los amigos tratan de buscar la salvación por lo que ellos sean capaces de hacer. Job busca la salvación por una relación con Dios íntima. Y la última parte del libro es una preciosa imagen donde Santiago llama las misericordias de Dios, y es que encontramos a Job orando por sus amigos. El relato termina con las palabras, y murió Job anciano y lleno de años. Lo interesante de este libro, o lo asombroso, es el mensaje que de él aprendemos. Aunque el telón de fondo del libro es el sufrimiento humano, es el antiguo conflicto, el desafío de Satanás frente al justo gobierno del universo por parte de Dios. A Job nunca se le da una respuesta, al menos no en vida. En el principio del libro están Dios, Satanás y Job. Al final del libro, Satanás ha desaparecido de la escena por completo. Dios se encuentra ante Job diciendo, ¿tienes algo que preguntar? Y la gran lección que nos da el libro de Job es que hay momentos en los que no es posible presentarnos el cuadro completo. Hay momentos que no recibimos una explicación de la manera adecuada. Hay ocasiones en las que tenemos que confiar en que no todo el sufrimiento tiene lugar porque seamos malos, sino porque puede además convertirse a la postre en una fuente de un bien final. El libro de los Salmos
Rapidito, 150 salmos divididos en 5 grupos, en 5 libros. El libro, la división, los 5 libros de la división de los salmos evoca a al Pentateuco. Refleja toda la experiencia del corazón humano. Muchos son salmos de David, el Salmo 90 de Moisés, 2 salmos los escribió Salomón, algunos de ellos los escribió Coré, otro fue escrito por un hombre llamado Asaf, a quien desconocemos. Los 5 libros de los salmos tienen un paralelismo con el Pentateuco. Voy a pasar rapidito para poder terminar la clase ahora en tiempo. El primer libro lo componen los salmos del 1 al 41, equivale al Génesis. El clamor de la necesidad humana, y ahí ustedes tienen en la diapositiva lo que algunos salmos, cómo se tienen paralelismo con el Génesis. El segundo libro, 42 al 72, corresponden al Éxodo, la experiencia de una nueva relación. El tercer libro, 73 al 89, al Levítico, son los salmos que se basan en el tabernáculo de adoración. El cuarto libro, 90 al 106, paralelos al Número, el libro del desierto, y donde se enfatiza el fracaso humano y la victoria. El quinto libro, 107 al 150, el Deuteronomio, la experiencia del nuevo recurso en Dios. Muchos de los salmos tienen ese mesianismo donde se revela la persona de Jesucristo. Y es en el camino de Emaús, Lucas 24, 44, cuando el Señor le dice a aquellos 2 caminantes que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos mesiánicos. El Salmo 22 relata la angustia del Señor en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 40 es una oración que hizo el Señor. El 45, la belleza del carácter de Jesucristo. El 72, el reino de Cristo. El 110, la deidad de Cristo, del que habla Hebreo. Y el Salmo 118, el Salmo de la dirección. Por su parte, el Cantar de los Cantares habla del clamor del pueblo en anhelo más esencial acerca del amor. Poema oriental, una revelación de cómo debe ser lo concerniente a la relación sexual dentro del matrimonio. Se defiende el matrimonio como base. La Biblia trata el tema de la sexualidad abiertamente, tanto y como Dios así determinó que fuera. Y el Cantar de los Cantares es un cántico al amor que define cómo el hombre y la mujer pueden deleitarse en el matrimonio. El libro describe el amor matrimonial. Dios ha ordenado que todos estos deleites que encontramos reflejados aquí formen parte de la experiencia de hombres y mujeres, pero solo en relación en la relación que lo hace posible, que es el matrimonio. Y quiero decirle que desde el principio del siglo cristiano, este libro, no solamente por la iglesia, sino por los judíos, se le dio una interpretación alegórica como relación de Dios con su pueblo, es decir, la relación de Dios con Israel o de Dios con su iglesia. Proverbios, un libro difícil de resumir, cambia de tema con mucha frecuencia. Los primeros versículos tienen un prefacio, después los discursos y finalmente los proverbios. Hasta el capítulo 25 viene la segunda división, en la que comienza otra colección de proverbios que se llaman Proverbios de Salomón. El libro concluye con el posludio que encontramos en los capítulos 30 y 31, escrito por Agur, hijo de Jaque, y Lemuel, rey de Masá. Una súplica de la voluntad del hombre. Por tanto, este libro es todo acerca de las cosas que el hombre debe decidir sobre las opciones que tiene en la vida. Se describe en él todas las edades del ser humano. Y el capítulo 1.7 es la base del libro. El temor de Jehová o de Yahvé es el principio del conocimiento de la sabiduría.
El libro entero enfoca la vida desde el punto de vista en que Dios tiene toda la respuesta. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y el temor al Señor, literalmente lo que quiere decir es reverencia o respeto. Luego, el capítulo 1:8 con un discurso de un padre a un hijo. Capítulo 3 presenta al joven que se va del hogar. Bueno, ya esto es una descripción un poco más del libro que se los dejo para que ustedes los puedan ir viendo y así podemos avanzar ya en la última parte de la clase y terminar ya. Un punto aquí es que el escritor hace notar que la vida no puede nunca entenderse aparte de una relación con Dios, porque la vida se nos queda muy grande para que sepamos dirigirla por nosotros mismos. Eclesiastés. Vamos a la otra diapositiva. El libro de Eclesiastés o Cogelet es el único en la escritura. Es un libro filosófico de sabiduría y el tema central del libro es el sentido de la vida. Está compuesto por una serie de argumentos compuestos sobre cómo ve el hombre el mundo que le rodea. La frase que más se deja ver, vanidad de vanidades, que quiere decir vacío, ya se lo dije, frivolidad, insensatez, vapor. Y apoya esta conclusión con una serie de argumentos que ha ido reuniendo después de haber experimentado las diferentes filosofías de la vida. El capítulo 2 enfrenta la filosofía hedonista, la filosofía del placer. Y al final dice que es una vanidad el placer. El capítulo 3 desafía la filosofía existencialista. Allí presenta la base del existencialismo: hay tiempo para todo, pero concluye que todo Dios lo hizo hermoso y en su tiempo. En otras palabras, el hombre no puede quedarse satisfecho sencillamente con explicaciones superficiales acerca de las cosas. El capítulo 5 prueba la religión, que conoce la existencia de Dios e intenta hacer el bien. Pero las personas religiosas pueden hacer cosas que no son nada éticas y pueden oprimir aún a los pobres. El capítulo 6 enfrenta el materialismo y el capítulo 7 enfoca la vida desde el punto de vista del estoicismo. Una indiferencia cultivada frente a los acontecimientos, y su conclusión es que para poder considerar la vida de este modo hay que fijarse como meta los términos medios. No seas muy justo ni seas muy malo. Es la base del capítulo 7. Termina, y así terminamos también la clase, la última diapositiva, los capítulos 8 al 10 y los primeros versículos del 11. Es un discurso que podríamos llamar la sabiduría del mundo o un enfoque en el sentido común de la vida. Al llegar al final del libro, se produce un cambio. El reconocimiento de que la vida tiene sentido e importancia cuando la persona de Dios ocupa el trono en nuestra existencia. Esta es la verdadera conclusión a la que llega Salomón después de toda la investigación que hace. Y comienza de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos. Pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. ¿Cuál es el consejo final de Eclesiastés? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues este es el todo de la vida. En otras palabras, el sentido de la vida. Amén.